Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a su majestad y te alabe eternamente. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, oración colecta. Con la encíclica Cubas Primas, Pío XI había establecido esta solemnidad como un recurso pedagógico contra la secularización. Actualmente, como escuchamos en esta oración colecta que leímos, se da un significado diferente. Se expresa la celebración como una síntesis en la que celebramos el carácter cósmico y escatológico de la redención con sus efectos de unidad y de paz. La solemnidad de Cristo Rey la celebramos este domingo 26 de noviembre en este año 2023. Y vamos a hablar un poco de esta fiesta para entender un poco más o más a detalle cómo surgió, qué nos dice la Biblia sobre la realeza de Cristo, que es el reino de Dios, y así poder vivirla con más profundidad, con una mayor disposición. Así que los invito a quedarse, a escuchar un poco más de Cristo Rey, sobre Él, quien es el verdadero amor. Podríamos preguntarnos cuál es el origen de la fiesta. Bueno, esta fiesta litúrgica de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey, se instituye en 1925, la fiesta, por el Papa Pío XI. Y se llega a celebrar por primera vez en el siguiente año, en 1926. Fue designada en aquel entonces para fines de octubre, pero el Papa San Pablo VI la cambió al último domingo del año litúrgico, que es el domingo antes del comienzo de Adviento, que es precisamente como lo celebramos actualmente. Esto se corresponde con el final de la historia, cuando Cristo regrese como Rey. Un tema que se abordará en la liturgia de la primera mitad del tiempo litúrgico de Adviento. Y lo vamos a ir escuchando ahora que ya casi lo iniciamos. Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y sencillo, que como pastor guía a su iglesia peregrina hacia el reino celestial y le otorga la comunión con este reino para que pueda transformar el mundo en el cual peregrina. La posibilidad de alcanzar el reino de Dios fue establecida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que nos concede las gracias necesarias para lograr la santidad y transformar el mundo en el amor. Esa es la misión que le dejó Jesús a la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, al establecer su reino. Vamos a comentarles unos datos más de la fiesta. Bueno, ¿cuáles son sus orígenes? El Papa Pío instituyó esta fiesta, como ya lo habíamos mencionado, en respuesta al aumento del secularismo y el ateísmo. Así en la encíclica Cubas Primas, que lo mencionamos al inicio de este episodio, de este podcast, hablamos de la encíclica Cubas Primas, pero ahora vamos a leer un extracto de lo que dice. El Papa escribió: recordamos haber dicho que estos múltiples males en el mundo se debían al hecho de que la mayoría de los hombres habían echado a Jesucristo y su santa ley fuera de sus vidas, que estos no tenían lugar ni en los asuntos privados ni en la política, y dijimos además que, mientras los individuos y los estados se negaran a someterse al gobierno de nuestro Salvador, no habría perspectivas realmente esperanzadoras de una paz duradera entre las naciones. Los hombres deben buscar la paz de Cristo, en el reino de Cristo, y que prometimos hacer en la medida que estuviera en nuestro poder. En el reino de Cristo, es decir, nos parecía que la paz no podía ser restaurada de manera más eficaz ni fijada sobre una base más firme que mediante la restauración del imperio de nuestro Señor. Estas palabras, sin duda alguna, nos hacen y nos llevan a pensar y a meditar sobre lo que vemos actualmente. No basta pensar mucho ni voltear a ver muy lejos para darnos cuenta de la realidad de lo que escribió el Papa
en esta encíclica. Mientras más lejano, mientras más saquemos a Jesús, mientras más saquemos su reino de nuestra vida, más males hay en el mundo. También podríamos preguntarnos, ¿se refiere a Cristo como Rey en la Sagrada Escritura? Por supuesto que sí. Vamos a ir meditando también a la luz de la palabra la realeza de Cristo, la realeza de nuestro Señor, que sí, sin duda alguna, se menciona en las Sagradas Escrituras. El Papa Benedicto XVI dijo: la realeza de Cristo permaneció completamente oculta hasta los 30 años. Años que pasó en una vida ordinaria en Nazaret. Luego, durante su vida pública, Jesús inauguró el nuevo reino, que no es de este mundo, citando a San Juan 18:36. Y finalmente, con su muerte y resurrección, lo estableció plenamente. Si leemos San Juan capítulo 18 versículo 37, continuando, Pilato le dice a Jesús, recordemos en la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la interrogación que le hace Pilato a Jesús, le dice entonces: ¿tú eres el rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Encontramos otra cita bíblica, Mateo 28:18, que dice: y acercándose Jesús les dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahí, por supuesto, que se está haciendo referencia a su realeza, al tener potestad, al tener autoridad. También hay otras referencias sobre el reinado de Jesús. Podemos buscar y leer 1 Corintios capítulo 15 del 25 al 28 y Filipenses capítulo 2 versículo del 10 al 11. Leemos un texto: en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estas son algunas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas de San Pablo. Y sí, se dobla toda rodilla ante aquel que es nuestro Rey de Reyes. En el Antiguo Testamento se hace referencia al título de rey a aquel que deberá nacer de la estirpe de Jacob, el que por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte santo de Sión, y recibirá a las gentes en herencia y en posesión los confines de la tierra. Se predice que ese reino no va a tener límites y que estará enriquecido con los dones de la justicia y de la paz. Recordemos lo que leíamos precisamente en la oración colecta. En el Salmo 72, versículo de 7 al 8 dice: florecerá en sus días la justicia y la abundancia de paz, y dominará de un mar a otro, y desde el uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. Por otro lado, las palabras de Zacarías, donde predice al rey manso que subiendo sobre un asno y su pollino, había de entrar en Jerusalén como justo y como salvador entre las aclamaciones de las turbas. Y aquí podríamos también cuestionarnos, ¿acaso no las vieron realizadas y comprobadas los santos evangelistas? En el Nuevo Testamento se está presente o se deja más bien muy claro esta realeza del Señor. Desde el momento de la anunciación del arcángel Gabriel a María Santísima, por el cual ella fue advertida que daría a luz un niño a quien Dios había de dar el trono de David y que reinaría eternamente en la casa de Jacob y que su reino no tendrá fin. Luego, mismo Cristo dará testimonio de esa realeza. Ora en su último discurso al pueblo, al hablar del premio de las penas reservadas perfectamente a los justos y a los reprobos. Ora responder al gobernador romano que públicamente le preguntaba si era rey. Ora finalmente, después de su resurrección,
al encomendar a los apóstoles el encargo de enseñar y bautizar a todas las gentes. Siempre y en toda ocasión oportuna se atribuyó el título de rey y públicamente confirmó que es rey. Y solemnemente declaró que ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces no podemos dudar, por supuesto, que esta realeza de Cristo se nos habla en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento están profecías, predicciones, y en el Nuevo Testamento el mismo Jesús lo afirma y lo muestra. Muestra lo que es el reino, y muchas veces mediante parábolas les dice con qué podré comparar el reino. Entonces, nosotros, ¿cómo vivimos esta realeza de Cristo? Eso podríamos cuestionarlo ahora, preguntarnos, ¿cómo vivo yo esta realeza de Cristo? ¿Qué efecto tiene en mí? En lo espiritual, por supuesto que lo vivimos. Estos textos que hemos leído, mencionado de la Sagrada Escritura, demuestran, y Jesucristo lo confirma en su modo de actuar, que este reino es precisamente un reino espiritual y se refiere a las cosas espirituales. Cuando los judíos y los mismos apóstoles imaginaron erróneamente que el Mesías devolvería la libertad al pueblo y restablecía el reino de Israel, Cristo les quitó y arrancó esa vana imaginación y esperanza, porque sí, esperaban un rey como estaban acostumbrados a ver, ¿no? Un rey con poder adquisitivo, un libertador como guerrero, todo físico. Pero el Señor siempre se hizo referencia al plano espiritual. Cuando iba a ser proclamado rey por la muchedumbre, que se llena de admiración, admirada, le rodeaba. Él rehusó tal título de honor huyendo y escondiéndose, se aparta en soledad. En presencia de ese gobernador romano, manifiesta que su reino no es de este mundo, como leíamos en San Juan. Ese reino se nos muestra en los evangelios, tales características, que los hombres para entrar en él, nosotros debemos prepararnos haciendo penitencia, y no pueden entrar sino por la fe y el bautismo. Aunque sea un rito externo, significa y produce la regeneración interior. Este reino, por supuesto que se opone a otro, y al único reino que se opone es el de Satanás y a las potestades de las tinieblas, y exige de sus súbditos no solo que, despegadas sus almas de las cosas y riquezas terrenas, guarden ordenadas costumbres y tengan hambre y sed de justicia, sino que también se nieguen a sí mismos y tomen su cruz. Bien lo decía el Señor, el que quiera venir tras de mí, que tome su cruz, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Eso es uno de los requisitos para experimentar el reino. En el tiempo, en lo temporal, se cometería un grave error al negársele a Cristo, el hombre, el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confió un derecho absoluto sobre las cosas creadas, sobre toda la creación, de manera que todas están sometidas a Él. Mientras Jesús estuvo en la tierra, o vivió como hombre en la tierra, se abstuvo enteramente de ejercitar ese poder, despreciando la posesión y cuidado de las cosas humanas, precisamente para mostrarnos lo que realmente es el reino, lo que es realmente importante, lo esencial. Así también permitió, y al día de hoy sigue permitiendo, que los poseedores de ellas las utilicen. El reinado de Jesús se da, vamos a decirlo, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Reina en las inteligencias de los hombres, porque Él es la verdad y nosotros necesitamos beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Reina en nuestras voluntades,
No solo porque en Él, en Cristo, la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino porque con sus inspiraciones influye nuestra libre voluntad y enciende en cada uno de nosotros nobles propósitos. Reina en los corazones de nosotros, de todos nosotros, porque con su caridad, su mansedumbre y benignidad, se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie, que nunca nadie entre todos los nacidos, ha sido ni será nunca tan amado como Él, como Cristo Jesús. En un sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad del Rey, por supuesto que sí, ya que el Padre del Padre recibió la potestad, el honor y el reino, siendo verbo de Dios, el verbo encarnado, el verbo hecho carne, cuya sustancia es idéntica a la del Padre. No puede menos de tener común con Él lo que es propio de la divinidad, y poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absoluto sobre todas las criaturas. Entonces, esto que mencionamos, que reinan las inteligencias en las voluntades y en los corazones, también significa que nosotros necesitamos dejar a Jesús reinar en nosotros. Recordemos que tenemos libre albedrío. Permitámosle al Señor reinar en nuestra inteligencia, reinar en nuestra voluntad, reinar en nuestro corazón. El reino de Dios significa varias cosas, aunque todas de ellas relacionadas con algo en común. En los evangelios, Jesucristo dice en una ocasión: mi reino no es de este mundo, como ya lo habíamos mencionado. Y en otro momento, el reino de Dios está ya en medio de ustedes, en Lucas 17:21. Y en segundo lugar, para entender bien lo que sigue, hay que tener en cuenta que el reino de Dios lo trae consigo Cristo. Él es el reino, con su victoria en la cruz. Y en un sentido, podríamos decir, más pleno, para vivir ese reino en plenitud, o sea, totalmente, hay que esperar al juicio final, por supuesto, para encontrarlo. En San Mateo, capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria. Somos partícipes de ese reino siempre que hayamos salido airosos de ese juicio. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dice San Mateo 25:34. Entonces, hermanos y hermanas, sí, el reino de Dios lo trae Cristo, y con su victoria en la cruz podemos vivir su reino desde ya. También necesitamos tener en cuenta que no lo viviremos plenamente hasta el juicio final, porque aunque no seamos del mundo, vivimos en el mundo y vivimos entre los males del mundo, y siempre habrá que luchar para que este reino permanezca. Por eso el Señor nos envía, y a través del bautismo tenemos el Espíritu Santo para anunciarlo, para llevar el reino, su reino, a otros. Lo que va a culminar en el más allá ya empieza en este mundo. La victoria de Cristo empieza ya. No nos esperemos hasta su venida. No nos esperemos hasta dentro de unos años. Empieza ya, empieza hoy, empieza en este momento. Con su llegada al mundo y se consuma la cruz, ya empieza el reino de Dios. Desde esta victoria, nosotros somos partícipes, siendo su puerta el bautismo, que nos hace hijos de Dios y nos libera del reinado del demonio, que es quien acabaría venciendo a nosotros si no contáramos con la gracia divina. Es una victoria real, no es una victoria imaginativa ni inalcanzable, es real. Y nos hace partícipes del reino divino, y por eso puede decir el Señor que ya está aquí y que está dentro de nosotros. En este mundo sí podemos rechazarlo, sí podemos rechazar el reino de Dios, eso está claro.
pero siempre, siempre, siempre está abierta la puerta del perdón divino para reintegrarnos en Él. Porque no es imposible reintegrarnos en el reino de Dios. No es imposible ser partícipes más bien del reino de Cristo y mostrarlo como Rey a través de nuestras obras, y mostrar que el que vive en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser, es Cristo y no otro. Dios ha querido salvarnos constituyendo un pueblo, el pueblo de Dios de la nueva alianza, siendo su cabeza el mismo Cristo, la iglesia, el cuerpo. Por eso también puede aplicarse a la iglesia el calificativo del reino de Dios. Podemos recibir los significados de esta expresión con una cita que leí o que tomé más bien de la Enciclopedia Católica sobre qué significa el reino de Dios. Y dice lo siguiente: el reino de Dios significa, por tanto, el reinado de Dios en nuestros corazones. Significa esos principios que nos separan del reino del mundo y del demonio. Significa la benigna difusión de la gracia. Significa la iglesia como institución divina donde podemos tener la seguridad de adquirir el Espíritu de Cristo y poder así alcanzar ese reino de Dios en los últimos tiempos donde Él reina sin fin. Por supuesto, ese reino de Dios es que Él esté dentro de ti, dentro de mí. Y si está dentro de ti, dentro de mí, si está en el corazón de cada uno de nosotros, va a reinar en nuestra familia, va a reinar en nuestros hogares. Significa separarnos de aquello que nos aleja de Él, de aquello que no es propio del reino del Señor. Es vivir sin una espera, pero no una espera pasiva, una espera activa, en donde invitamos o a través de nuestras obras damos testimonio del reino de Cristo, de que Él es el Rey de Reyes, y que en el final de los tiempos podremos vivir plenamente su reino. Así que estamos totalmente invitados, hermanos y hermanas, a vivir este reino del Señor, este reino de Cristo. Estamos invitados a vivir esta solemnidad como lo que es. Y no solo meditar y reflexionar, sino que esa meditación y reflexión nos lleve a accionar, nos lleve a cuestionarnos, porque sí es necesario que nos cuestionemos sobre nosotros mismos, no sobre los demás, sino cuestiónate sobre tu vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Es Cristo que reina en mí? ¿O soy yo? ¿O es mi voluntad? ¿O es la voluntad de otro? ¿O es la voluntad del enemigo? ¿Es mi voluntad la que vive en mí? ¿Es la voluntad de Cristo? Veo los signos, permito al Señor reinar en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Les estoy mostrando a los demás quién es el verdadero Rey de mi vida. Decía lo que les mencionaba en el principio, efectos de unidad y paz. Si yo no genero paz, sino lo contrario, no estoy dejando a Cristo reinar. Si yo no genero unidad, sino división, no estoy llevando a Cristo como Rey en mi vida. Unidad y paz. Por supuesto, misericordia y amor. Para que Cristo viva en mí y viva en mi familia, viva en mi hogar, viva en el mundo, o en nuestro entorno, en la iglesia. Necesitamos renunciar a nosotros mismos, cargar con la cruz y seguir a nuestro Rey, seguir a Cristo, caminar con Él, caminar por Él y caminar para Él. No dejes que otras cosas reinen en tu vida. Permítele al Señor, a Cristo Rey del universo, reinar en ti. Confía en ese Rey que tiene autoridad sobre todo, sobre toda la creación. En ese Rey
que te ama profundamente, en ese Rey que se deja amar, en ese Rey que dio la vida por ti y ese Rey que en la cruz, cuando ves una imagen del crucificado, con esos brazos extendidos, soportó por ti y derramó su sangre por ti. Cuando veas la cruz, signo de victoria, porque ya el reino de Cristo ya está, ya fue victorioso, es victorioso. Su reino no tendrá fin, lo decimos en el credo. No tendrá fin, sino que más bien será pleno en el fin de los tiempos. Vamos a pedirle a Jesús, a través de una oración, a Cristo, para que el reino de Él sea nuestro, sea parte de nuestra vida. Vamos a decirle: oh Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo, renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia. Divino corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza y para que así se restablezca en todo el mundo el reino de tu paz. Amén. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey del universo. Que el Señor te bendiga. Y no te olvides, el reino de Cristo ya está aquí. Y quiere Jesús reinar en tu corazón, en tu vida. Le abres la puerta. Que el Señor te bendiga.